Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: gestión del riesgo químico por manejo de sustancias radioactivas en instituciones prestadoras de salud. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. Qué pena con ustedes, Lina. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. ¿Cómo están? Bueno, Inge, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Vale, sí, señora. Muy buenas tardes a todos. Vamos a trabajar este tema. Permítanme un segundo. Ya, ok. Vamos a comenzar este tema de sustancias radioactivas presentándolo desde una frase de Marie Curie. Quiero recordarles quién fue Marie Curie o María Curie. Su nombre original es Marie Curie, científica de Polonia. Emigra, tiene una gran cantidad de aportes desde el punto de vista de la química y de la física. Por lo tanto, no se considera como una u otra, sino es una científica que recibió el Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Física. Y fue tal su compromiso con este tema que murió precisamente a causa de él. Y nos indica, una de las frases que más me gustó al buscar la información de ella es la siguiente: usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. En ese orden de ideas, creo que se ajusta mucho a lo que estamos trabajando en los temas de seguridad y salud en el trabajo, en pos de mejorar el bienestar y la salud y la prevención en la cual nos debemos enfocar como saludistas y como especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablo de especialistas, hablo de cualquiera de las disciplinas, desde las técnicas tecnológicas hasta las maestrías. ¿Realmente el título va más allá o no? Perdón, la prevención y el oficio nuestro va más allá de un título. Realmente radica en la función que estamos ejecutando en pro de estas personas a las que debemos cuidar de una u otra forma. Más en el tema de cuidadores. Estamos en nuestra sesión 15, gestión de riesgo por manejo de sustancias radioactivas en instituciones prestadoras de salud. Dentro de las tablas de contenidos, precisamente lo que me llamó mucho la atención también cuando empecé a manejar este tema es la relación tan importante que hay entre lo que es la radiación ionizante y la exposición a sustancias radiactivas. Esto es fundamental para nuestro trabajo, tener total claridad, porque la una depende de la otra. Si no hay sustancias radioactivas, pues no hay radiaciones ionizantes. Entonces debemos tener total claridad frente a qué es una exposición a sustancia radioactiva y qué es una exposición a radiación ionizante. Por eso vamos a partir de la caracterización de la exposición. Nos vamos a ir posteriormente al efecto de las radiaciones ionizantes y las sustancias radioactivas, con la claridad frente al tema, para llegar en un último momento a las medidas de control para la exposición a sustancias radioactivas y radiaciones ionizantes en IPS. Nuestro objetivo general: caracterizar la exposición ocupacional a sustancias radioactivas y radiaciones ionizantes en las actividades misionales de los trabajadores del sector salud, sus efectos en salud y las medidas de control bajo la normatividad actual. Como objetivo específico 1,
pues caracterizar la exposición a sustancias radiactivas en las actividades de los trabajadores del sector salud y sus efectos adversos. Objetivo específico 2, caracterizar la exposición a radiaciones ionizantes en las actividades de los trabajadores del sector salud y sus efectos adversos. Y finalmente, definir los controles para la prevención del riesgo por sustancias radioactivas y radiaciones ionizantes. Es un tema, les voy contando, es un tema con un grado de complejidad alto. Lo estoy haciendo, o el objetivo de este seminario es hacerlo digerible y darles una introducción para que puedan entrar a este mundo de una manera sencilla, en un paso a paso. Por esto voy a tratar de no ser tan estricto o tan específico, ¿sí? En unos temas que son altamente complejos, por así decirlo, precisamente para que puedan acceder más adelante a la información que se les presente y que se cuelga en la página de Posipedia como material de apoyo para este tema. Como les digo, el tema es complejo, es confuso, y realmente sí requiere un estudio detallado. Para ello, vamos a comenzar con nuestro usual sondeo de 3 preguntas y le doy el espacio a Lina. Lina. Gracias, ingeniero. Bueno, claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Los equipos de rayos X se consideran A, una fuente de radiaciones ionizantes, B, una fuente de sustancias radioactivas, C, una fuente de radiaciones no ionizantes o D, una fuente de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 36% dijo una fuente de radiaciones ionizantes, 33% una fuente de sustancias radioactivas, 9% una fuente de radiaciones no ionizantes y el 22% nos dijo que es una fuente de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Vamos con la segunda pregunta. El uso de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear corresponde a radiaciones ionizantes, B, sustancias radioactivas, C, radiaciones no ionizantes o D, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Nuevamente, por favor, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. El 28% nos dijo radiaciones ionizantes, 38% sustancias radioactivas, 5% radiaciones no ionizantes y 28% radiaciones ionizantes y no ionizantes. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. El uso del dosímetro se refiere al control de la exposición a radiaciones no ionizantes, B, sustancias radioactivas o C, radiaciones ionizantes. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy.
Bueno, vamos a ver los resultados. El 7% dijo radiaciones no ionizantes, 57% sustancias radioactivas y el 37% radiaciones ionizantes. Bueno, ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. No te escuchamos. Perdón, hoy estoy algo, mi mouse está con vida propia, mil disculpas. Bueno, vamos a comenzar. Precisamente nuestro sondeo nos indica precisamente lo que les decía al principio. Hay mucha confusión entre lo que es una radiación ionizante y una sustancia radioactiva. Entonces, vamos a diferenciar y aclarar los conceptos. La fuente radioactiva no dispersa se encuentra en un compartimiento encapsulado. Esto genera una dispersión o una irradiación externa. El efecto se detiene cuando se detiene la exposición. Es decir, la irradiación es la transferencia de energía de un material radioactivo a otro material sin contacto físico. Tenemos aquí nuestra fuente, nuestra sustancia radioactiva está encapsulada y precisamente sus características internas es lo que genera estos rayos que van a irradiar a la persona. Diferente a lo que es la exposición a sustancias radioactivas. Cuando estamos hablando de una exposición a sustancias radioactivas, estamos hablando que los átomos radioactivos se encuentran dispersos en el ambiente y van a generar una contaminación por contacto físico, donde la propia sustancia radioactiva permanece en el organismo después de la exposición. En ese orden de ideas, hablamos que puede haber contacto con la sustancia radioactiva y esta puede penetrar en el organismo por cualquier vía. Cuando hablamos de la vía, estamos hablando de una vía respiratoria, de una vía por ingestión o una vía por contacto dérmico. Las que más debemos tener en cuenta en sector salud es la vía por contacto dérmico, teniendo en cuenta pues el tipo de sustancias a las que están expuestas, y también la vía por inhalación. Y es cuando hablamos del riesgo por contaminación radioactiva. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio yo les estoy poniendo las actividades en las IPS. Estamos hablando de equipos radiológicos fijos, portátiles o radioquirúrgicos. Estamos hablando de equipos de radioterapia externa y braquiterapia. Y hablamos de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento. El objetivo, les voy a dar 5 minutos, es que ustedes caractericen la exposición, la fuente radioactiva, en caso de haberla, o en caso de decir no, no hay fuente radioactiva, argumentarlo, es decir, ¿qué corresponde? Entonces tenemos 3 posibles respuestas. La primera respuesta es una fuente de radiación ionizante. La segunda respuesta es una fuente de radiación ionizante por sustancia radioactiva. Y la tercera es una sustancia radioactiva o un radioisótopo. Es muy sencillo. Les voy a dar 5 minuticos. No, mentiras. ¿Cuántos le damos, Lina? Sugiérenos. No sé, Inge, yo creo que unos 2, 3 minutos. 3 minutos. Entonces les vamos a dar 3 minuticos. Voy a quitar mi cámara para que se concentren en la diapositiva y hagan el ejercicio de caracterizar qué corresponde aquí. Entonces nuevamente les repito, 3 respuestas. Equipos que van a generar exposición a radiación ionizante sin una sustancia radioactiva. Una fuente con sustancia radioactiva que genera radiación ionizante y
una exposición a contaminación radioactiva por sustancias radioactivas. Les damos 3 minuticos. Linas, ¿nos ayudas con la contabilización de los 3 minuticos, por favor? Claro que sí, ingeniero. Nos quedan 20 segundos. Listo, Inge. Listo. Nuevamente, esperen un segundo, activo cámara. Bueno, entonces vamos a, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Tenemos habilitada la caja de comentarios, Lina? Dice, sí, señor, claro, está habilitada. Perfecto. Entonces, déjenos sus comentarios, váyanos contando sus comentarios. Cuando hablamos de equipos radiológicos fijos, portátiles o radioquirúrgicos, ¿a cuál situación corresponde? Escríbanos en sus comentarios, en los comentarios de la caja. En el chat de preguntas, ahí en el icono de chat de preguntas, preguntas. ustedes nos pueden ahí escribir para yo leerle acá al ingeniero. ¿Tenemos alguna respuesta? No, señor, todavía no, Inge. Bueno, vamos a dar 10 segunditos para que nos indiquen a qué corresponde la primera imagen. Si no tenemos respuesta, pues continuamos. Bueno, por acá Marta Lucía nos dice equipo radiológico de radiación ionizante. Efectivamente, sí, es un equipo radiológico, hay una radiación ionizante, pero sin fuente radioactiva. Es decir, estos equipos, los equipos radiológicos fijos, están generando una radiación ionizante, pero no es porque tengan una fuente encapsulada como tal o una sustancia radioactiva encapsulada en un contenedor. Es su funcionamiento, los equipos de rayos X, precisamente se da por una construcción de un tubo de vidrio con una diferencia de cátodos en donde atraviesan los rayos, que es lo que atraviesan las personas y generan las placas. Anteriormente, cuando hablábamos de sustancias de sustancias químicas y de exposición a sustancias químicas, pues era muy importante este tema. ¿Por qué?
porque el revelado de las radiografías implicaba una exposición del técnico en radiología, precisamente por la misma característica como tal pues, de la actividad. Pero el día de hoy, teniendo en cuenta los avances y que todo está automatizado y ya las imágenes se presentan en el computador o se presentan, como ustedes pueden dar cuenta en la imagen, se bajan a un CD o bueno, a un medio magnético y eso es lo que se revisa desde el punto de vista del consultorio. Esta automatización nos conduce precisamente desde el punto de vista del riesgo a hablar de una eliminación del riesgo por un cambio tecnológico, que era lo que les mencionaba en seminarios anteriores, muy difícil, ¿sí? Porque estos cambios tecnológicos, el cambio de la placa física a la automatización, pues implica no solamente un cambio de tecnología, sino una inversión desde el punto de vista de costos y un aprendizaje, una formación desde el punto de vista del técnico en el manejo de estos sistemas automatizados. Pero desde el punto de vista de la exposición del técnico, estamos hablando de la radiación ionizante generada por el equipo, por eso es que en las placas, que creo que todos en algún momento de la vida nos hemos tomado alguna, se deja la persona, el técnico sitúa a la persona en el equipo de acuerdo al segmento al cual se va a tomar la radiografía y se va a otra zona. Ahorita vamos a hablar de las zonas, más adelante en este seminario vamos a hablar de las zonas precisamente en términos de prevención. Ahora nos vamos a la siguiente imagen, equipos de radioterapia externa y braquiterapia. ¿A qué corresponderá? A radiación ionizante, a radiación ionizante con sustancia radioactiva o a sustancia radioactiva. Escríbanos en el chat, por favor. ¿Tenemos alguna respuesta, Lina? Todavía no, Inge. Vamos a darles 5 segunditos para que contesten. Para que terminen ahí de escribir. Bueno, por acá Marta Lucía nos dice radiaciones ionizantes. Pero radiaciones ionizantes con fuente de sustancia radioactiva o sin fuente de sustancia radioactiva. Bueno, Patricia Esto es nos dice importante. ionizantes con sustancia radioactiva, nos dice Patricia. Sustancia Efectivamente, radioactiva, Patricia. dice Estela. Efectivamente, Patricia, efectivamente, Estela. Y tenemos que diferenciarlo. Y tenemos que diferenciarlo, ¿por qué? Porque es que también tenemos que enfocarnos a lo que es el mantenimiento como tal. Porque no pensemos solamente en la operación desde el punto de vista de los trabajadores de la salud, sino también en los mantenimientos de estos equipos y cómo están involucrados estos técnicos de mantenimiento y los mismos trabajadores de salud que acompañan al mantenimiento de estos equipos. Porque es que usualmente solamente pensamos en la operación, pero realmente la exposición y una exposición mucho más una exposición más alta se presenta en lo que son las actividades de mantenimiento. Cuando hablamos de radioterapia externa y braquiterapia, en la imagen superior estamos hablando de braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? Es una sustancia radioactiva encapsulada que se pone en el segmento o en el lugar donde se encuentra, esto usualmente es para tratamiento de cáncer, y se ubica en el segmento o en el órgano donde pues, se va a hacer el tratamiento y se le aplica una radiación o se le aplica o tiene un contacto, una exposición al equipo y estamos hablando de dónde está la exposición en ese dispositivo no encapsulado. ¿Dónde debemos tener la precaución? No en el equipo, sino en precisamente la manipulación de estas cápsulas con la sustancia supuesta
y cómo cómo precisamente la interacción con estos equipos. También debemos tener en cuenta lo que es la radioterapia externa. Esto es braquiterapia. Braquiterapia es sustancia radioactiva encapsulada en un segmento, se inserta en el segmento y se le aplica unas ondas, o sea, se le hace, por medios físicos, se activa la sustancia para que genere esas radiaciones a nivel local en el paciente. Cuando estamos hablando de radioterapia externa, estamos hablando de un equipo que tiene una fuente, una sustancia radioactiva, y genera la radiación, ¿sí? Precisamente por eso hablamos de radioterapia externa, genera la radiación en el segmento localizado en la persona. Entonces, es aquí cuando también debemos hablar de zona, porque el mantenimiento del equipo, estamos hablando de la exposición a la sustancia radioactiva. Pero la radiación que genera el equipo, estamos hablando de la radiación ionizante, que es la exposición para el trabajador. Entonces, démonos cuenta que son dos actividades que tienen dos exposiciones diferentes. Y el último, pues por descarte, efectivamente es la exposición al radioisótopo y se utiliza en diagnóstico y tratamiento. Entonces, estamos hablando de la sustancia del radioisótopo que viene, por así decirlo, diluido, porque son cantidades muy pequeñas, pero viene en un vehículo que es otra sustancia química, y esta sustancia química o vehículo es el que transmite o el que se inyecta al paciente para hacer diagnóstico. Estamos hablando de gammagrafías, estamos hablando de densitometrías óseas y otras técnicas utilizadas en medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento. Cuando estamos hablando de diagnóstico y tratamiento actual, en la actualidad, el 95% del uso de estas sustancias se da para el diagnóstico y el 5% para tratamiento. Dependiendo de la sustancia, asimismo va a ser la radiación. Entonces, para algunos equipos, por ejemplo, el de densitometría ósea, pues el uso de la sustancia radioactiva nos va a generar unas radiaciones gamma. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes, hablamos de tres tipos de radiaciones: radiación alfa, radiación beta, radiación gamma. Y cada una tiene unas características, tiene unos controles y tiene unos efectos diferentes. Y es aquí donde empezamos a caracterizar y a diferenciar. Cuando hablamos de los tipos de radiaciones ionizantes, hablamos de una radiación externa, una exposición del órgano a fuentes exteriores a él, lo que es la radioterapia. Una radiación interna, exposición del organismo a fuentes interiores a él, que estamos hablando de la braquiterapia. Cuando estamos hablando del total, es la suma de las exposiciones externa e interna, y aquí todavía no estamos hablando de la radiación natural. ¿Qué es la radiación natural? Todos los días estamos expuestos a radiaciones cósmicas. La luz solar también tiene radiaciones y otras fuentes terrestres. Y dependiendo del lugar donde nos encontremos, asimismo va a ser la generación de radiaciones. Entonces, cuando estamos hablando de una exposición o una radiación, pues tenemos que hablar necesariamente no solamente de las fuentes que se encuentran en sector salud o por los procedimientos que se hacen en sector salud, sino por las fuentes cósmicas, que es lo que nos están haciendo una exposición de forma general a todos. Hablamos de exposición continua cuando hay una exposición externa prolongada o una exposición interna por incorporación permanente de radionucleidos, cuyo nivel puede variar con el tiempo. Una exposición única, por ejemplo, a una persona que le hacen un examen con radioisótopos, podemos hablar que hay una exposición única porque es una exposición externa de corta duración o interna por incorporación de radionucleidos en un corto periodo de tiempo. Global es una exposición considerada como homogénea en el cuerpo entero. Por ejemplo, un TAC, no estamos hablando de un TAC, estamos hablando del TAC es diferente.
estamos hablando de un examen, por ejemplo, que necesita contraste. Además, hablemos nuevamente de la gamografía ósea. En la gamografía ósea hay una exposición homogénea en el cuerpo entero. Y estamos hablando de una exposición parcial, que es una exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, sobre una parte del organismo o sobre el cuerpo entero, considerada como no homogénea. Y para ello tenemos que hablar de los criterios de la exposición y entender de qué se habla. Cuando estamos hablando del nivel de energía de una radiación ionizante, estamos hablando de la energía que produce el equipo que está emitiendo la irradiación. Esta radiación ionizante se mide en electrovoltios. ¿Qué es un electrovoltio? Es una unidad equivalente a julios, ahí les puse la relación, y corresponde a la energía que adquiere un electrón cuando se aplica en el vacío una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, démonos cuenta que las unidades en que se miden las radiaciones ionizantes están asociadas a las unidades de energía. Por eso es que podemos hablar de dosis absorbida y dosis equivalente. Cuando hablamos de la dosis absorbida, es la cantidad de energía cedida por la radiación a la materia irradiada por unidad de masa. Entonces hablamos del equipo. El equipo tiene un nivel de energía. Ese nivel de energía se irradia a lo que tiene alrededor y estamos hablando de la persona. Cuando hablamos de la persona, estamos hablando de una dosis absorbida, es decir, cuál es la cantidad de energía que se dio la irradiación y que la persona recibió por unidad de masa. Y eso se da en unidades Gray. Y hablamos de la dosis equivalente, que es la persona recibe una cantidad de energía y qué cantidad de esa energía es lo que va a generar el daño biológico. Como les decía, todos tenemos una tolerancia y todos estamos expuestos día a día a radiaciones ionizantes. Entonces, la dosis absorbida, por ejemplo, es una cantidad, voy a hablar supuestos, son 10, nuevamente voy a hablar supuestos, 10 Gray, mientras que la dosis equivalente es menor, puede ser 8, puede ser 7, ¿sí? Depende del material, depende de muchos aspectos, y es lo que esa energía que está absorbiendo la persona le está generando el daño biológico. En ese orden de ideas, pues para poder establecer la dosis equivalente, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué nos dice el equipo? La energía. Con base en esa energía, pues, ¿qué podemos medir o qué nos está diciendo? Nos está hablando de la dosis equivalente. Y con base en la dosis equivalente, con base en esa dosis absorbida y en esa energía irradiada, pues vamos a terminar esa dosis equivalente. Por eso nos dice que la dosis equivalente es el producto de la dosis absorbida por un factor de la ponderación de la radiación. Entonces, estamos hablando de cuando hay una liberación de fotones, y cuando hablamos de fotones estamos hablando de un tipo de radiación. Usualmente, cuando hablamos de fotones, estamos hablando de una radiación gamma, si no estoy mal. Hablamos de neutrones, hablamos de electrones y muones, estamos hablando de protones. Les quiero recordar un poquito de la química. Cuando hablamos de el átomo nuclear o el átomo de una sustancia, estamos hablando que el átomo está conformado por protones, protones, electrones y neutrones. Los electrones se encuentran en las órbitas, piensen en el sistema solar, y los electrones corresponden a los planetas, se encuentran en las órbitas, mientras que los protones y los neutrones se encuentran en el centro, sería como el Sol. Dependiendo del tipo de sustancia y del tipo de radioisótopo,
Asimismo, vamos a tener la generación de estos rayos, como les decía, alfa, beta, gamma, X. Y estos nos van a producir unas energías totalmente diferentes. Y esto, con base en esa clase y en esa característica, nos va a arrojar un factor de ponderación WR, que es lo que nos va a permitir determinar la dosis equivalente. Mientras que en la energía nos hablaban de de electronvoltios o kiloelectronvoltios, que es 10 a la 3 electronvoltios, o pues su múltiplo. En la dosis absorbida nos hablaban de Grace, los Grace son julios por segundo. En la dosis equivalente nos hablan de los Sievert. Los Sievert también es una unidad asociada a los julios por segundo, pero es precisamente, los Sievert nos determina el daño, o sea, la probabilidad en el daño biológico. El Sievert es una unidad muy grande para su utilización en protección radiológica y por eso se utilizan sus múltiplos. ¿Cuáles son? El milisievert y el microsievert. Entonces es para que lo tengamos claro. Las radiaciones ionizantes se miden en sievert cuando están llegando, o sea, cuando el organismo ya se convierte en dosis equivalente. Absorbida, Gray, y emitida por la fuente, electronvoltios. Y tenemos dosis efectivas, es decir, valores límites permisibles, por así decirlo, donde en personas profesionalmente expuestas, trabajadores, aprendices y estudiantes, ¿por qué se hace la diferenciación? Por el tiempo de exposición y por el uso de equipos. Para aprendices y estudiantes tenemos 6 microsievert al año, mientras que para trabajadores tenemos 100 microsievert en 5 años, es decir, máximo 50 microsievert en un año. Para personas profesionalmente no expuestas, estamos hablando de público, aprendices y estudiantes menores de 16 años, 1 milisievert por año. Cuando hablamos de también hablamos de dosis, entonces esta dosis efectiva, estamos hablando de la absorción. Cuando hablamos de dosis equivalente en personas profesionalmente expuestas, entonces aquí ya se empieza a caracterizar por segmento corporal expuesto, manteniendo la diferenciación en trabajadores, aprendices, estudiantes. Aquí lo pueden dar cuenta, cristalino, piel, manos, antebrazos, pies y tobillos, y en personas profesionalmente no expuestas. Nos dan valores, nos están diciendo cuáles son los máximos permitidos por año. Casos especiales, tenemos las embarazadas las tenemos que retirar automáticamente apenas la persona diga o avise o informe que está en estado de embarazo, se retira inmediatamente de la labor que está haciendo en la que haya exposición. Se restringe. No es que toque reubicarla, no, puede hacer otras actividades administrativas o adicionales que le dan un valor agregado, pero la exposición tiene que ser totalmente nula. Así como en lactantes, porque no solamente es el riesgo para la madre, sino también para el neonato. Y exposiciones especialmente autorizadas, casos excepcionales que se puedan definir de acuerdo a la limitación de tiempo y en zonas delimitadas. Cuando hablamos de zonas delimitadas, tenemos que hablar de las áreas de trabajo. Una zona controlada es una zona en la que exista la probabilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 microsievert por año, o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de las dosis equivalentes para cristalino, piel y extremidades. 3/10, estamos hablando, como lo podemos tener en cuenta aquí, 150, entonces hablaríamos de 45 en cristalino, estaríamos hablando de 150 en piel
y estaríamos hablando también de 150 para manos, antebrazos, pies y tobillos para trabajadores. También tienen esta consideración las zonas en las que sea necesario seguir procedimientos de trabajo, ya sea para restringir la exposición, evitar la dispersión de contaminación radioactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias. Se subdividen en zona de permanencia limitada. Estamos hablando que es la zona en que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de dosis. Por eso es que precisamente cuando hablamos del estudio radiológico y demás, la persona sitúa al paciente en el área y se retira a una zona vigilada. Zona de permanencia reglamentada, zona en la que existe el riesgo de recibir en cortos periodos de tiempo una dosis superior o los límites de dosis, y zona de acceso prohibido, zona en la que existe el riesgo de recibir en una exposición única dosis superiores a los límites anuales de dosis. También la caracterización de esta zona está asociada a la actividad. Una zona de permanencia limitada se puede constituir o se puede convertir en una zona de acceso prohibido cuando se le está haciendo mantenimiento a los equipos. Zona vigilada es zona en la que, no siendo controlada, existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisievert al año o dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de la dosis equivalente para cristalino, piel, extremidades. Entonces, démonos cuenta que estos valores son muy importantes desde el punto de vista de protección radiológica. ¿Cómo se demarcan, cómo se señalizan, perdón, las zonas cuando estamos hablando de una zona de permanencia reglamentada, riesgo de contaminación? Démonos cuenta que es el símbolo de radiología. O una zona controlada, estamos hablando que es el símbolo de radiología con unos extremos, con unos bordes, que nos habla de un riesgo de contaminación y de irradiación, y una zona vigilada donde existe el riesgo de irradiación. Démonos cuenta de la diferencia. Aquí la diferencia entre la zona vigilada y la zona controlada es el fondo, mientras que en la zona controlada y la zona de permanencia reglamentada es los bordes del símbolo. También tenemos unas diferencias desde el punto de vista de colores. La zona vigilada, estamos hablando que vamos a tener un pictograma de color gris, la zona controlada de pictograma de color verde, la zona de permanencia limitada color amarillo, la zona de acceso prohibido en color rojo y la zona de permanencia reglamentada en color naranja. En este orden de ideas, pues la radiación ionizante tiene varias medidas de control. Primero, evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud de riesgo radiológico y asegurar la aplicación del principio de optimización. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos identificar qué tipo de fuente es, si hay sustancia radioactiva, la operatividad, los mantenimientos y otros. También el tipo de tecnología. Aquí el tipo de tecnología es fundamental porque el tipo de tecnología también va a indicar el estado de la tecnología que está directamente relacionado con la exposición. La clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad y la magnitud de las exposiciones potenciales. La clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo, es decir, tenemos que caracterizar de una forma muy clara y concreta los grupos de exposición similar para la vigilancia. La aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y a las distintas categorías de los trabajadores expuestos, incluida, si es necesaria, la vigilancia individual. En este sentido, el Ministerio de Salud expidió la resolución 482 del 2018, que nos habla de las licencias para el uso de equipos con fuentes radioactivas. Y ahí no se incluye
pues los equipos de radiación fija, los equipos con fuentes, los equipos que son fuentes de sustancias radioactivas, y también nos habla de pues medicina nuclear. Y en la vigilancia sanitaria, pues precisamente el sistema de vigilancia epidemiológico que debemos realizar a estas personas. En esta vigilancia sanitaria, pues un aspecto importante es el uso del dosímetro. ¿Qué es el dosímetro? El dosímetro es un instrumento que permite determinar la dosis equivalente en el trabajador. El dosímetro mide radiación ionizante. El dosímetro no mide sustancias radioactivas porque, como les indicaba desde el comienzo del seminario, la radiación ionizante se puede medir. La contaminación por sustancias radioactivas no se puede establecer porque es cuando los átomos se depositan o ingresan a la persona por alguna de las vías. Por eso es que el dosímetro solamente nos determina las radiaciones ionizantes desde el punto de vista de la dosis equivalente. Cuando hablamos de sustancias radioactivas, ya para terminar, espero pues que les haya sido útil este seminario, tenemos que hablar de el mecanismo que se utilizan las sustancias activas desde el punto de vista de su uso en este diagnóstico y tratamiento. El mecanismo, estamos hablando del mecanismo como tal de la sustancia. Entonces nos hablan un mecanismo de transporte activo, fagocitosis, secuestro celular. Son términos que pues son muy técnicos desde el punto de vista médico, pero nos está diciendo qué órgano, cuál es el uso en el órgano, entonces nos queda mucho más fácil asociar cuando estamos hablando de tiroides, entonces hablamos de un mecanismo de transporte activo. Démonos cuenta que dependiendo del mecanismo y el órgano en el cual se va a aplicar el radioisótopo no encapsulado, asimismo vamos a tener la sustancia que se va a emplear. Tenemos yodo, tenemos tecnecio, tenemos galio, tenemos indio, tenemos también cromo, tenemos flúor, tenemos radio, tenemos radón principalmente. Estos compuestos se encuentran en la tabla periódica en lo que son elementos radioactivos, pues precisamente su nombre lo indica, que son los que están en la parte de abajo de la tabla. Tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos está dividida en dos secciones. En la parte izquierda, en los extremos están lo que son los grupos A. En el medio están los grupos B, que son los elementos de transición. Y en la parte de abajo están los productos, los elementos radiactivos. ¿Y qué es un elemento radiactivo? Para que lo entendamos un poco mejor. Son isótopos, es decir, nuevamente, yéndonos al tema del átomo, el átomo está caracterizado por la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones. La cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Y la diferencia entre la cantidad de protones y la masa atómica es lo que corresponde a los neutrones. Cuando tenemos un isótopo, es que tenemos un átomo de un elemento con el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de los protones más los neutrones es igual a la masa atómica. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, tecnecio. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí en la tabla tenemos tecnecio 99, pero tenemos tecnecio 201, tenemos tecnecio, que son los principales, el de 99 y el de 201. Entonces, perdón, estamos hablando de talio. No, eso no es tecnecio, es talio. Entonces, cuando hablamos del tecnecio 99M, tenemos que irnos a la tabla periódica y mirar cuál es el número atómico del tecnecio, cuál es su masa, y el radioisótopo es cuando tiene diferentes neutrones
a lo que tiene el elemento en su forma natural. Y por esta situación, las propiedades químicas, el número de neutrones y sus propiedades físicas cambian. Y esa inestabilidad que genera el cambio de neutrones o el cambio de protones es lo que va a generar las radiaciones alfa, beta o gamma, que es lo que genera el daño a posteriori. Entonces, en este orden de ideas, cuando estamos hablando de sustancias radiactivas y de contaminación radioactiva, pues no, en este caso no puede haber contacto directo con la fuente. Qué pena, se me fue una N, me faltó una N. En este caso no puede haber contacto directo con la fuente. Las medidas preventivas se orientan a evitar. Cuando ya tenemos un contacto, estamos hablando de un accidente. Como norma general, el personal que trabaja con fuentes radioactivas no encapsuladas, estamos hablando de medicina nuclear, debe conocer de antemano el plan de trabajo, los procedimientos, sobre todo enfocados a procedimientos de trabajo seguro, elementos de protección personal, cabinas de trabajo, ventilación y demás, precisamente para mantener confinado estas sustancias y las personas que van a efectuar las distintas operaciones. El plan de trabajo debe contener información sobre medidas preventivas que deben tomarse, procedimientos de descontaminación, gestión de residuos radioactivos, actuación en caso de accidente o incidente y plan de emergencia. Los elementos de protección personal y las medidas de protección deben ser establecidas por personas calificadas. ¿Cuáles son las personas calificadas? Físicos con formación en la parte nuclear, principalmente. Ellos son los que más saben de precisamente radiaciones ionizantes y pues su trabajo es precisamente establecer cuáles son los materiales. En radiaciones ionizantes usualmente se utiliza un hormigón, paredes en hormigón, para evitar que las radiaciones salgan, o sea, se mantengan en un lugar. Y precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de rayos X, hablamos del chaleco con plomo, porque el plomo es el material que evita que haya una absorción de rayos X por parte del radiólogo. Y así, entonces, la selección de materiales y las medidas de protección deben ser definidas por personal calificado, precisamente de acuerdo al tipo de radiación que se está emitiendo, al material que lo está emitiendo, y eso lo sabemos cómo, desde la aplicación práctica, desde el tipo de compuesto que se está utilizando, y ese compuesto que se está utilizando, pues lo podemos asociar al procedimiento dependiendo del órgano blanco y del procedimiento como tal. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido útil y haber sido claro. Como les digo, esto es un abrebocas para este tema que es bastante denso y complejo, como ustedes se pueden dar cuenta. Muchísimas gracias a todos por su atención y hacemos nuestro sondeo de nuestras 3 preguntas acostumbradas, iguales que al inicio. Lina. Gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces con la primera pregunta para ir cerrando nuestra acción educativa con el sondeo. Recuerden que las van a ver en pantalla y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Los equipos de rayos X se consideran A, una fuente de radiaciones ionizantes, B, una fuente de sustancias radioactivas, C, una fuente de radiaciones no ionizantes o D, una fuente de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. 47% una fuente de radiaciones ionizantes, 22% una fuente de sustancias radioactivas, 3% una fuente de radiaciones no ionizantes y el 27% una fuente de radiaciones ionizantes y no ionizantes, ingeniero. Nuestra respuesta correcta es la A,
Perdón, quito mi pantalla que es que me obstaculiza. Este es el ejercicio que hicimos al comienzo de nuestro seminario. Rayos X corresponde a radiaciones ionizantes porque el mecanismo de funcionamiento de los rayos X es un tubo es un tubo catódico o de cátodos, donde la diferencia de los cátodos es lo que producen ese tipo de radiaciones en esas frecuencias. Entonces corresponde, nuestro 47% tuvo la certeza, y pues vemos la curva de crecimiento en la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. El uso de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear corresponde a radiaciones ionizantes, B, sustancias radioactivas, C, radiaciones no ionizantes o D, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 23% nos dijo radiaciones ionizantes, 56% sustancias radioactivas, 15% radiaciones no ionizantes y el 6% nos dijo radiaciones ionizantes y no ionizantes, ingeniero. También vemos el cambio en esta respuesta. Muchísimas gracias por su atención. Realmente es halagador. La respuesta correcta es sustancias radioactivas. Nuestro 56% tiene toda la razón frente a la respuesta. Muchas gracias y vamos con la tercera y última pregunta. El uso del dosímetro se refiere al control de la exposición a radiaciones no ionizantes, B, sustancias radioactivas o C, radiaciones ionizantes. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 20% nos dijo radiaciones no ionizantes, 39% sustancias radioactivas y el 41% radiaciones ionizantes, ingeniero. Efectivamente, nuestro 41% tuvo razón. Son radiaciones ionizantes únicamente porque el dosímetro lo que hace es absorber, es un mecanismo para detectar por así decirlo, no la dosis equivalente, no la dosis absorbida, sino la dosis equivalente a la que está expuesto el trabajador. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, muy bien, ingeniero. Por esta curva de crecimiento, por su atención. Como les digo, realmente es halagador en un tema que es tan complejo, pues tener esa atención que hemos tenido durante este seminario. Ingeniero, a ti, por supuesto, muchas gracias por siempre traernos estos temas tan importantes. Esperamos verte en una próxima ocasión. Y por supuesto, a todos, gracias por su asistencia. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.